Muy bien, este es como el pi de la grabadora de sonido cuando la contestadora telefónica, ¿no? Ahora puedo empezar a grabar, doy la bienvenida formal a esta segunda parte del año de esta materia anual. Bueno, nada, los invito como siempre a que sigamos avanzando, a que estudiemos un montón, a que le pongan mucha pila y empeño a esta segunda parte, que es la más tediosa de todas, porque los agarra cansados, los agarra en casi un segundo año de cuarentena con los chicos cursando por burbujas, y con burbujas que se rompen, o con trabajos en parte home office y parte, digamos, saliendo un poco, así que nada, a ponerle las últimas pilas para poder hacer de esto una cursada amena. Como siempre, me encuentro a disposición, esta vez me percibo como Juan Albornoz, pero soy Belén Donzelli, o me percibo como Belén Donzelli, aunque la pantalla me nombre como Juan Albornoz, pero bueno, no obstante eso van a ver mi cara. Miren, hablando acá un chistecito que les quiero hacer, ríanse todos, aunque sea por deferencia hacia mí. Si yo tuviera la cámara apagada, como muchos de ustedes, estaría Juan Albornoz conectado con una voz de mujer. Entonces ustedes no sabrían bien quién soy, quién nada. Entonces, prendan las cámaras, no me molesta para nada lo que pueda ver, nada me va a asustar porque también en mi caso pueden ver cualquier situación. Daniel. No, muy bueno el chiste. Yo hablo por el estudiantado. Muy bueno el chiste. ¿Vio que todos todos los estudiantes la saludaron para el cumpleaños? Muy bien, menos mal que no se acordaron, que no se olvidaron. Así que bueno, nada. Bueno, vamos a arrancar entonces con la cursada. La cursada de hoy está destinada a que arranquemos con la unidad 6. Unidad 6 que está destinada a analizar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura que, ¿quiénes de ustedes pudieron leer algo del contenido? ¿Quiénes arrancan este segundo cuatrimestre con el pie en el acelerador? No se maten, por responderme. Juan, me sé tu nombre, te veo en la cámara. Yo, la verdad que me equivoqué, profe, me equivoqué y pensé que íbamos a terminar con las 5 y no toqué nada de las 6. Soy sincero. No pasa nada. Pero, Bueno, aprovecho entonces esta intervención de Juan para volverles a comentar a aquellos que se unieron que la unidad 5 se dio por finalizada, el video está grabado en el canal de YouTube. Si no tienen el video, háganme acordar en el grupo y les señalo el mensajito donde les puse el link para que puedan acceder a la clase. La clase se dio completa, abordamos los dos fallos que involucran los tres fallos, Albarracini, Fal y Arriola, y bueno, nada, y el contenido teórico en sí mismo de la unidad. me confundí por no mirar, perdón, profe, me confundí por no mirar el calendario. No te preocupes, igual el calendario yo hice unos matetes ahí, lo cambié, lo puse, así que nada, no es ningún problema. Bueno, nadie entonces de todos ustedes, de los 33 conectados, ni uno leyó, aunque sea un fallo, un pedacito de fallo de unidad, nada. Con sinceridad, pero respóndanme, no se queden callados porque encima que muchos tienen cámara apagada no les puedo ver, no los puedo ver. No, profe, sinceramente no. No, No, profe, la no verdad vi nada. que no. Me pasó lo mismo que a Juan Pablo. Repasé nuevamente los tres fallos. Claro. No. Profe, Bueno. yo revisé algo del manual y puede ser que el Consejo de la Magistratura surge, digamos, o se legitima, mejor dicho, tras la reforma del 94. En realidad, claro, concretas muy bien, Karina, el Consejo de la Magistratura nace con la reforma de 1994. No es que se legitima porque no existía antes, sino que es un órgano creado por el constituyente en 1994, un órgano que no tenía antecedentes hasta el momento, o sea, en el ámbito argentino, tanto a nivel federal como también provincial, no existía ningún consejo de la magistratura, no existía este órgano dentro del Poder Judicial, sino que es un órgano que nosotros tomamos como modelo
del continente europeo, es decir, muchos países de Europa contaban dentro de sus estructuras del Poder Judicial con un órgano con características similares a aquel que crea el Convencional Constituyente al incorporar el artículo 114 a la Constitución Nacional. Y puntualmente, la idea de la incorporación por el Convencional Constituyente de este organismo es aportar eficacia, transparencia y también, de alguna manera, despolitizar, ¿no? Este eran los fines que se proponía, era despolitizar al Poder Judicial, aportar eficacia y transparencia al concurso, o sea, lo que sería la designación, pero también a la remoción de jueces. ¿Por qué esto? Y bueno, para entender el porqué de esto vamos a tener que analizar un poco la normativa, ¿no?, del Consejo de la Magistratura, puntualmente el artículo 114, ¿no?, de la Constitución Nacional, que aborda, o que de alguna manera es aquel que da origen a esta estructura, ¿no? Si alguno tiene a mano una Constitución y quiere leer el artículo 114, se los agradezco. Si no, lo leo yo. Yo lo tengo acá, en el manual está el 114. A ver, dale, Karina, te escuchamos. Dice, el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Muy bien, muchas gracias, Karina. Bueno, como ustedes ven, el artículo 114 es un artículo largo, ¿no?, que intenta darle contenido. Esperen que vamos a admitir acá que se sumó un alumno. El artículo 114 es un artículo largo que intenta darle un poco de contenido y alcance a esta estructura que se creaba. La estructura en sí misma del Consejo de la Magistratura, cuando comienzan los debates en el seno de la Convención Constituyente de 1994, lo que se planteaba era tratar de brindar una mayor legitimidad al Poder Judicial, ¿no? Ustedes saben que, de alguna manera, lo que históricamente se discutía era si el procedimiento de selección de los magistrados de las instancias inferiores brindaba, el hecho de que tenga esta cercanía con las disputas político-partidarias, brindaba o no una sensación de seguridad jurídica, o lograba, digamos, brindarle a la ciudadanía lo que la ciudadanía entendía como justicia independiente. Paradójicamente, entonces, se crea esta estructura, ¿no?, traída del modelo europeo a los efectos de alejar de esas disputas político-partidarias el mecanismo de selección o remoción de los magistrados, ¿no? De alguna manera lo que se buscaba es que un órgano independiente, pero que tenga representación de diversos estamentos, pueda
digamos, intervenir en el proceso de selección y de remoción de los jueces y juezas de las distintas instancias del Poder Judicial, con excepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene, digamos, de acuerdo a la Constitución, tiene un mecanismo de selección de sus integrantes distinto, diferente, al del resto de la justicia, de los jueces de las inferiores instancias, ¿no? Esto lo saben. Y cuando se crea este consejo, este órgano, Consejo de la Magistratura, de lo que habla el artículo 114 de la Constitución es el de, digamos, provee algunas funciones específicas, ¿no?, que quedan enmarcadas dentro del propio texto constitucional, pero en lo que tiene que ver con su integración, puntualmente lo que se dice es que va a estar integrado, ¿no?, y acá lo vuelvo a leer, esta segunda parte del artículo, segundo párrafo del artículo 114, por la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Esto quiere decir que va a tener representación del Ejecutivo y del Legislativo, representación de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula. En segundo lugar, en un segundo orden, también se menciona que existirán otras personas del ámbito académico y científico que van a integrar el Consejo. La norma, digamos, en parte establece, ¿no?, ciertas pautas, ciertas herramientas para entender cómo va a estar o cómo va a funcionar el Consejo y cuáles van a ser, obviamente, sus funciones principales. Sin embargo, lo que tiene que ver con el hilado fino, cuál va a ser el número de integrantes, cuál va a ser la forma de selección, eso queda desligado a una norma que reglamente el artículo 114 de la Constitución. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque justamente uno de los fallos que integran esta unidad, que si lo llegamos vamos a verlo hoy, que es el fallo Rizzo, apuntan puntualmente a discutir esta cuestión, la cuestión de los integrantes, la cantidad de integrantes, y la forma de selección de esos integrantes. Otra cuestión puntual que ustedes tienen que entender es que, digamos, la incorporación del Consejo de la Magistratura en el texto constitucional dispone, ¿no?, o da lugar a una cierta discusión que queda en el ámbito teórico en relación a ¿quién es la cabeza del Poder Judicial? ¿Y esto por qué se los pregunto? Concretamente, la pregunta surge a partir de las grandes funciones que se le otorgan a este Consejo de la Magistratura, que tienen que ver nada más ni nada menos que con la intervención en el proceso de selección y también de remoción de jueces y juezas inferiores de la Nación, con la administración de los recursos del Poder Judicial, y también con la disposición de los reglamentos internos de funcionamiento del Poder Judicial. Estas funciones, que no son para nada menores, de alguna manera han llevado a cierta parte de teóricos a discutir si el Consejo de la Magistratura es o no, en la actual, digamos, vivencia institucional, la cabeza del Poder Judicial. Si bien esto, digamos, de alguna manera no tiene una respuesta, creo que nadie dudaría en responder negativamente, porque sin quitarle mérito a las importantes funciones que se le atribuyen al Consejo de la Magistratura, creo que quien ejerce o quien se enrola como cabeza del Poder Judicial es, sin lugar a dudas, la Corte Suprema de Justicia, que es la intérprete última del texto constitucional, la guardiana final, ¿no?, del respeto, de alguna manera, por las instituciones republicanas que quedan fijadas, formadas a partir del texto constitucional, y aparte que quien ejerce, en último término, la función jurisdiccional, que en definitiva, si nosotros pensamos en cuáles son las funciones que ejerce cada uno de los poderes, diríamos concretamente que la función jurisdiccional, el ejercicio de la jurisdicción, es lo que por antonomasia caracteriza al Poder Judicial. ¿Y quién es
el órgano que predomina en el ejercicio de la función jurisdiccional, y bueno, la última palabra siempre va a estar dada por lo que diga la Corte Suprema. Entonces, de alguna manera, más allá de las discusiones, creo que un poco la visión general, digamos, nos lleva a una conclusión razonable, que es disponer que más allá de las altas funciones que se le encomiendan a este órgano, que no son para nada menores ni menospreciables, y tienen, por supuesto, que un peso político, político institucional, ¿no? Para el Poder Judicial, la cabeza sigue estando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. Sí, profe. Muy, muy bien. Sí, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Siguiendo un poquito más con esta introducción a la unidad, lo que les puedo decir es que hay un consenso, ¿no? Un poco en la doctrina, pero que también va a emerger del fallo Rizzo, que es uno de los que integran esta unidad, de entender que el artículo 114 de la Constitución es pasible de ciertas digamos, discusiones de acuerdo a los términos vagos, oscuros que utiliza, que dan lugar a una interpretación en varios sentidos, es decir, que puede dar lugar a distintas interpretaciones. Incluso el tiempo nos lo demuestra. Hoy, después de varios años de sancionado el texto constitucional, podríamos decir que se dictaron distintas reglamentaciones al artículo 114, es decir, es uno de los artículos que fue, no quiero decir que fue más reglamentado, porque la verdad es que no podría decirles esto con ningún grado de certeza, pero digo, el artículo 114 fue pasible de muchísimas reglamentaciones, incluso en periodos muy cortos de tiempo, saliendo un poco de la cuestión en sí, algo que ustedes van a poder leer si se introducen al capítulo del libro, ¿no? Que incorpora lo que es el texto constitucional. Nosotros decimos, la primer ley que reglamenta el funcionamiento, la composición del Consejo, se dicta en 1997, ¿no? Es la ley 24.937. Tan solo 8 días después, esa ley sale en el 97, a 3 años de sancionada la Constitución. 8 días después, esa ley es modificada por otra ley, que es la ley 24.939. Luego esta ley vuelve a ser modificada a partir de una reglamentación, de un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 816. Luego vuelve a ser modificado en el año 2006, vuelve a ser modificado en el 2013, y esa última modificación del año 2013 es la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja sin efecto a partir del dictado del precedente Rizzo que tenemos para estudiar. O sea, como ustedes ven, la norma que la propia Constitución dispone para reglamentar la composición, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, es una norma que fue dictada y fue modificada en gran cantidad de oportunidades, ¿sí? No existe un consenso único o una institución que se ha mantenido a lo largo del tiempo. A ver, aquí también hay que hacer ciertas salvedades. Estas distintas modificaciones que yo les fui mencionando, muchas fueron, digamos, modificaciones de tipo sustancial, pero otras también fueron modificaciones de tipo de forma, es decir, que no cambiaban en sí mismo el sentido, el alcance de lo que es la institución en sí misma, el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, sí es importante establecer, o sí es importante que ustedes vean cómo estos distintos vaivenes legislativos en torno al Consejo de la Magistratura dan cuenta también de una ausencia de consenso general sostenido a lo largo del tiempo, en torno a cuál
¿Cuáles son los fines que se propone la incorporación de este instituto a partir de la reforma del Convencional Constituyente del 94? Hoy por hoy, la integración del Consejo de la Magistratura se sigue rigiendo por lo que dispuso la Corte en el fallo Rizzo. Es decir, que el fallo Rizzo refirió la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la última ley reglamentaria, lo que dio lugar a la mantención de la ley que se encontraba vigente con anterioridad a la ley que analiza la Corte en el fallo Rizzo. ¿Hasta acá vamos? Sí, profesor. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué otras cuestiones me interesa que ustedes sepan? Acá tengo una pregunta, a ver, esperen que leo una pregunta en el chat. ¿El Consejo de la Magistratura, cuando hay juicio político, es quien acusa? Bueno, justamente el Consejo de la Magistratura tiene el rol acusatorio en realidad más que acusatorio, de instar el procedimiento de remoción de los magistrados. O sea, lo que hace el Consejo de la Magistratura es, ¿cómo se llama?, formular la acusación, pero luego la acusación la lleva a cabo el jury. ¿Sí? El jury es un órgano constitucional distinto del Consejo de la Magistratura, que se integra temporalmente cuando es necesario acusar o analizar la remoción de un magistrado. Hasta acá vamos, Elisa, esa respuesta ¿está bien? Buenísimo. Bueno, me interesa sobremanera que se tomen el tiempo para leer, ¿no?, un poco el contenido de la unidad, el funcionamiento, investigar el funcionamiento del Consejo. Hay una cuestión que yo les quiero mencionar, y es que, si bien la Constitución Nacional prevé la creación de este Consejo de la Magistratura a nivel nacional e instancia federal, cada una de las provincias, e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen a su vez su propio Consejo de la Magistratura. ¿Está bien? Es decir, no hay en el ámbito territorial argentino, pensado a nivel grande, es decir, pensando con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esperen que voy a entrar a la perra, esperen, porque está ladrando que me va a dejar seca. Vení, Juana. Vení. Vení, Juana. Toma. Bueno, no se acerca. Entonces, pensando, digamos, a nivel macro, a nivel comprensivo de todas las provincias que integran el territorio argentino, cada una de ellas tiene su propio Consejo de la Magistratura. Esto quiere decir que hay un Consejo de la Magistratura nacional, ¿sí?, nacional, que ejerce sus funciones para la jurisdicción nacional y federal, pero luego hay un Consejo de la Magistratura por provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Cada cual va a ejercer sus propias competencias en el ámbito territorial correspondiente. ¿Hasta acá me siguen? O sea, profesora, disculpe, ¿no? O sea que tenemos 24 consejos de la magistratura, más una nacional y federal, que es para todos. Está el Consejo de la Magistratura de la Nación, que rige solo lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Nación. Vos pensá, Elisa, que el Consejo de la Magistratura es un órgano creado dentro de la estructura del Poder Judicial. Así como nosotros tenemos jurisdicciones, ¿se acuerdan cuando yo les pasé, cuando estábamos yo les armé ese cuadrito para que ustedes entiendan cómo era la competencia, cómo se armaba la competencia? Y yo les contaba, bueno, hay una competencia federal, hay una competencia nacional, mal llamada nacional, que en realidad sería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego están las jurisdicciones locales, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es un órgano que se inserta dentro del Poder Judicial, dentro de cada jurisdicción, con lo cual
el Consejo de la Magistratura Nacional en realidad integra o de alguna manera regula, interviene en lo que tiene que ver con la jurisdicción federal y con la mal llamada jurisdicción nacional. Cuando finalmente se completen esos mecanismos de traspaso de la jurisdicción nacional a la ciudad autónoma, esos jueces nacionales que pasarán a integrar la justicia de la ciudad autónoma ya no van a depender, tanto en su selección como en su remoción, o inclusive en el aspecto presupuestario, no van a depender del Consejo de la Magistratura nacional, sino que van a depender del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a tu otra pregunta, que tiene que ver con si existen 23 consejos de la magistratura, uno por provincia, honestamente no podría decirte a ciencia cierta, capaz vos, Dani, me puedes hacer ahí una googleada rapidita, en FOFECMA, buscá FOFECMA, que es la federación que nuclea a todos los consejos de la magistratura de la nación, FOFECMA, para ver si todas las provincias cuentan con un consejo de la magistratura. Yo creería que sí, Perdón que no vine con ese dato, pero creería que sí. Entonces, lo que les decía es que me interesa que aprovechen la oportunidad de leer esto. ¿Por qué? Porque ¿con quién están hablando? Están hablando con una funcionaria del Consejo de la Magistratura. Actualmente yo trabajo junto con una consejera. Es más, me pasó por encima la semana de vacaciones, porque me fui una semana de vacaciones y la otra, mi hija, volvió enferma. Entonces, nada, esta primera semana laboral para mí me pasó por encima, pero mi intención era, y ya lo tenía así hablado, invitarla a Fabiana, que es la jueza con la que yo laburo, a que venga a responder preguntas de ustedes en torno al Consejo de la Magistratura, porque ella es consejera. Estaría re bueno. Mi cargo actual es, yo trabajo, digamos, en la unidad de ella y soy como una funcionaria que trabaja dentro del equipo de asesores de la consejera. Pero bueno, también para traerla me gustaría que tengan estudiado el material y que le puedan hacer alguna pregunta, que le puedan preguntar, a ver qué piensa ella, qué hace el consejo, qué hacen los consejeros, cómo funciona el consejo. ¿Estamos de acuerdo? No les prometo. Profe, Sí, estaría bueno también saber. en el caso de supuesto que es sí, como asesores y demás, ¿es lo que la Constitución decía como otras personas del ámbito académico y científico? No, Son justamente los asesores el de las personas del ámbito académico y científico. Exacto. Claro. En Buenos Aires, permíteme ver, en el Consejo de la Magistratura de Provincia, debe haber estudiantes avanzados que ya han hecho filosofía del derecho. Está por la parte de científicos y académicos Mauro Benente, que es el titular de la cátedra de filosofía del derecho y ahora es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia. Bueno, de hecho, chicos, el titular de esta materia, ex rector de ustedes, Federico Tea, también es consejero de la provincia de Buenos Aires. Mis dos opciones eran invitar a Mauro o a Fede, o invitar a Fabiana. Dije, bueno, primero voy a ir por Fabiana, y después eventualmente recurro a Mauro o a Fede, pero bueno, como los estuve molestando bastante en las vacaciones a Mauro o a Fede, no les quise volver a escribir, para que no digan, esta piba es una pesada, echémosla. Entonces, la opción es traer a la doctora Fabiana Safri, que aparte tiene una trayectoria enorme como magistrada, con lo cual van a tener esta doble, si me dice que sí acepta, van a tener esta doble posibilidad de conocer no solo a una persona que actualmente es consejera, sino también a una persona que de profesión fue asesora de legal y técnica de presidencia, y de jefatura de gabinetes, doctorada a los 30 años, escucharon bien, y jueza desde los 30 años, y camarista desde los 40, más o menos, una cosa así, 41, una cosa así que nada, una persona con una trayectoria académica importantísima, académica y profesional, ¿no? Importantísima, pero bueno, vamos a ver si tengo suerte y si me acepta la invitación. El Consejo de la Magistratura, para responderte con más profundidad, se me fue Karina, creo que me habías hecho la pregunta.
Sí, ahí volví, tengo mala conectividad, por eso prendo y apago la cámara. Buenísimo. No, y en cuanto a la pregunta que me hacías, Karina, yo soy asesora de una consejera, pero cuando el texto de la Constitución dice que el Consejo se va a integrar de personas del ámbito de la política, jueces, ¿qué más? Jueces, abogados de la matrícula federal y personas de la comunidad científica y académica, se refieren a esas 5 categorías, por decir algo, de personas como consejeros. Es decir, el Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado, que cuando digo órgano colegiado significa que la cabeza no es uno, sino muchos, ¿sí? Como un tribunal, y esos muchos tienen que representar estas diferentes categorías. Tendremos representantes de la política, representantes de los jueces, representantes de los abogados y representantes del ámbito científico. ¿Me seguiste, Karina? Sí, queda claro. Y a su vez esos magistrados tienen un equipo, claro, exacto, un equipo. Cada uno tiene su equipo. Muy bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Todos? Otro argumento importante también para desechar esta discusión acerca de cuál es el rol que ocupa el Consejo de la Magistratura y si es o no la cabeza del Poder Judicial. Fíjense ustedes que si bien el texto de la Constitución Nacional, y cuando lean las reglamentaciones al texto de la Constitución, se establece que el Consejo de la Magistratura, en el inciso 3 del 114, va a administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial. Esto excluye a la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema no está ligada en nada respecto del el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema, los miembros de la Corte Suprema son seleccionados por un procedimiento, un mecanismo especial reglado por la Constitución en donde no interviene el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema tiene su propio presupuesto y regula su propio presupuesto, y la Corte Suprema también fija los propios reglamentos internos para sus empleados o los empleados que trabajan en la órbita de la Corte, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, el Consejo de la Magistratura no puede dictar ningún tipo de reglamentación que de alguna manera involucre a la Corte Suprema, o dicho de otro modo, la Corte Suprema no debería o no estaría atada por nada de lo que haga el Consejo de la Magistratura. Profe, le pregunto, o sea que viene a ser que el Consejo de la Magistratura solo administra los tribunales inferiores, no puede tocar a la Corte Suprema. Exacto. ¿Hasta acá vamos? Y las funciones que se le otorgan al Consejo de la Magistratura, si bien acá la Constitución Nacional fija ciertas funciones, ¿sí? Lo hace para el ámbito del Consejo Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que las provincias y la ciudad de Buenos Aires tendrán autonomía para disponer de mayores o menores prerrogativas para sus propios consejos de la magistratura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, les doy un ejemplo chiquitito. En el ámbito de la justicia nacional, o en el ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se da una vacante dentro de una unidad jurisdiccional, la designación para cubrir esa vacante sale por parte del Consejo de la Magistratura. Es decir, el Consejo de la Magistratura, dicho en más criollo, el Consejo de la Magistratura de Nación, así como el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son quienes designan al personal, a propuesta del juez, bla, 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 pero son quienes designan al personal. En el ámbito, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, acá que mencionaba Daniel, que está actualmente, tenemos la integración de Federico Tea y de Mauro Benente,
En el ámbito del Consejo de la Magistratura de la provincia, quienes designan el personal, quien otorga las licencias del personal, es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires tiene otras funciones, ¿sí?, diferentes a las que se le asignan al Consejo de Nación o al Consejo de la provincia, perdón, de la ciudad autónoma. Esto está bien, es perfectamente válido esta situación. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Inclusive, les digo más, cuando se trata de la jurisdicción federal, ¿se acuerdan que nosotros cuando habíamos visto ese cuadrito, decíamos que existía la jurisdicción federal y la jurisdicción nacional? La jurisdicción federal es aquella que involucra, que aborda las temáticas que conciernen a la nación entera y que están previstas o en la Constitución o en las leyes federales. Y que existen juzgados federales de distintos fueros a lo largo y ancho de todo el país, pero que son federales. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Esos juzgados federales dependen exclusivamente de la Corte, no dependen del Consejo de la Magistratura. O sea, el superior jerárquico de esos órganos en lo que tiene que ver con la administración, con los reglamentos internos, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es el Consejo de la Magistratura Nacional. El Consejo de la Magistratura Nacional mantendrá su denominación mientras exista la justicia nacional. Si la justicia nacional es traspasada a la ciudad, también debería fusionarse el Consejo de Nación con el Consejo de Ciudad. Territorialmente, profe, el Consejo, la Magistratura Nacional está en Cava, digamos, territorialmente funciona. Sí. Sí. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Qué es lo más importante que hace el Consejo de la Magistratura? En realidad, todo lo que hace el Consejo es importante, el Consejo de Nación, porque interviene en la selección de magistrados, organizando los concursos públicos de antecedentes, de idoneidad. ¿Sí? Esperen que me estoy fijando algo. Interviene en la selección de magistrados, interviene también en la formulación de las acusaciones para posibles procedimientos de remoción, y maneja la plata, maneja la pauta salarial. De quien depende la pauta salarial es del Consejo de la Magistratura. ¿Hasta acá vamos? El Consejo de la Magistratura también administra los edificios del Poder Judicial de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con el alquiler de edificios, con la infraestructura, con las reparaciones y demás, son cuestiones que son organizadas a instancias del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Muy bien. Acá hay un tema interesante para que ustedes entiendan, y es que el Consejo de la Magistratura, si bien viene a aportar transparencia y a despolitizar lo que sería la justicia, los procesos o lo que involucra a la justicia nacional puntualmente, hay una realidad, y la realidad tiene que ver con que la integración del Consejo de la Magistratura, en definitiva, debe representar no solo al pueblo, ¿sí?, porque eso va a estar dado por la representación política, sino también a quienes intervienen en el ámbito de la justicia. ¿Y quiénes son los que intervienen? Por un lado los jueces, los abogados de la matrícula y los académicos. ¿Sí? Por eso es que la integración del Consejo se tiene que dar asegurando un equilibrio en la representación. Esto de asegurar un equilibrio, procurar un equilibrio, como dice la Constitución, es un término que ha generado discusiones. De hecho, el fallo Rizzo se centra puntualmente en esta discusión, en qué quiere decir el convencional cuando habla de procurar el equilibrio.
Y otra cuestión importante también es de qué manera llegan al ejercicio de las funciones los consejeros. ¿Quién elige a los consejeros? Y bueno, si los consejeros, si el consejo de alguna manera está compuesto por estamentos, estamento de abogados, estamento de jueces, estamento de la política y estamento de los científicos académicos, lo lógico sería que cada uno de estos estamentos tenga la legitimidad de los miembros de ese estamento. ¿Me siguen hasta acá? Digo lo lógico y en realidad me arrepiento de esa palabra porque tiene una cierta carga peyorativa, ¿no? Y esto en realidad responde a un pensamiento personal, ¿no? Para mí está bien el fallo Rizzo, hubo muchos críticos del fallo Rizzo. ¿Sí? De hecho, bueno, concretamente el libro que ustedes van a ver, el libro que tenemos de la unidad, de la cátedra en relación a esta temática, es crítico al voto de la mayoría en Rizzo, es decir, está a favor o defiende de alguna manera o entiende razonable la posición de Zaffaroni que representa el voto en disidencia, lo cual está perfecto también, digo, hoy por hoy con el diario del lunes yo considero que al tratarse de un órgano colegiado cuya representación es de los estamentos, la mejor forma de salvaguardar la adecuada representación de esos estamentos es que los integrantes sean elegidos por sus propios pares. Los científicos por los científicos, los políticos por los políticos, los jueces por los propios jueces. Eso es una opinión personal. Esto no tiene que ver con qué es lo adecuado o qué no es lo adecuado. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? De hecho, si hay algo que tiene este fallo en particular y es muy interesante, si bien la mayoría es amplia, ¿sí? Es una mayoría que contiene menos un voto, la mayoría de todos los jueces, el voto de la disidencia está muy bien fundado y es lógico, es muy entendible lo que es Boza. Así que es muy interesante también el voto de Zaffaroni, la disidencia de Zaffaroni en este caso. Sí, por supuesto, y acá me sumo a esta cuestión de Daniel, por eso yo les quería dejar, digamos, cuando utilicé la palabra lógica me arrepentí al instante, porque bueno, lo que me puede parecer lógico a mí no necesariamente tenga que ser lógico para todos, sumado también a que estamos hablando de jueces de la Corte que tienen una calidad de argumentación muy por encima de la de cualquiera de todos nosotros, con lo cual uno puede leer el texto de Zaffaroni y sin saber que lo de Zaffaroni fue una disidencia puede pensar, bravo por la Corte porque los fundamentos que utiliza son totalmente adecuados y totalmente, digamos, válidos y justificables. Ahora bien, cuando uno analiza el contexto, analiza muchas otras cuestiones, quizás la discusión que se da en Rizzo es una discusión que abre lugar a opiniones, a quienes estén a favor o a quienes estén en contra, por supuesto. Pero quédense tranquilos que no va a ser una pregunta del próximo, del futuro, tercer examen, qué piensan de lo que la Corte resolvió, porque es algo totalmente debatible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estamos de acuerdo entonces. A ver, ¿qué otra cuestión me interesaría mencionarles? Bueno, justamente la actualidad, a partir de lo dispuesto por la Corte en el fallo Rizzo, es que el Consejo de la Magistratura Nacional se sigue rigiendo por el texto ordenado del decreto 816 de 1999, con las modificaciones que se introdujeron de manera posterior, sin contar la del año 2013, que fue la dejada sin efecto en Rizzo por la Corte, ¿no? Lo que establece este este decreto es que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Esto por qué lo señalo como algo, digamos, digno de ser tenido en cuenta? Porque el Poder Judicial también cuenta con órganos que son transitorios, como por ejemplo el que les mencionaba hace un ratito a raíz de la pregunta de Elisa,
que es el jury del Tribunal de Enjuiciamiento o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es un órgano temporal del Poder Judicial que se constituye solo cuando es necesario, cuando hay que acusar, pero no es un órgano que funciona a lo largo del año, sino solo cuando hay que acusar, ¿sí? En cambio, el Consejo de la Magistratura es un órgano que funciona todo el año. Y tiene funciones que se van completando también a lo largo del año. ¿Sí? Creo que las principales atribuciones, las principales funciones es la relacionada con la selección de los postulantes a las magistraturas inferiores. Pero no es solo eso, es decir, el Consejo de la Magistratura no solo va a organizar el concurso de idoneidad, sino que va a emitir la terna vinculante. No solo lleva a cabo el concurso, sino que una vez culminado el concurso, la comisión, el plenario de consejeros va a emitir la terna de postulantes que va a enviar al al Ejecutivo, para que el Ejecutivo seleccione uno de entre esos tres. Esto es muy importante, porque el Consejo de la Magistratura tiene un poder muy grande, que es el de elegir a los tres potenciales miembros futuros del Poder Judicial. Elisa. Es como que el Consejo de la Magistratura tiene como una preelección ya y lo manda para que el Poder Ejecutivo diga, este se queda. Claro, o sea, lo que hace en realidad el Consejo de la Magistratura, esta preselección que vos llamás, no es simplemente una preselección así. Se anotaron 100, elijo 100. El Consejo va a organizar el concurso y va a elegir, se supone, entre... El currículo que tenga, ¿no? Digamos. El currículo en las entrevistas, el examen oral, el examen escrito, ¿sí? Va a elegir dentro de todos los inscriptos en base a un orden de mérito. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, un segundito, Rosa. Y lo que es importante es que cuando el Consejo envía esta terna al Ejecutivo, el Ejecutivo está obligado a elegir uno entre esos tres. No puede el Ejecutivo sacar de la galera y elegir al cuarto. Tiene que ser mandados por ellos. No, tiene que ser uno entre los tres elegidos. Claro, de esos tres, digo, me refiero de esos tres que ellos que mandaron, uno. No pueden poner otro, ya no, a mí me gusta. No. Exacto, no. Rosa, Gracias, ahora sí. profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Los cargos de los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿qué duran 4 años y pueden ser reelectos? Bueno, ahí en realidad eso deberíamos ver cómo quedó en la última reglamentación de esto, del texto ordenado 816. Yo creo que sí, que son 4 años y pueden ser reelectos hasta una vez. Como los presidentes, digamos. Como los presidentes, sí. Pero no es que, digamos, no es que sea un paralelo, sino que así fue normado. Podría normarse de una manera distinta también. Pero en cuanto a esos detalles así bien específicos, como yo siempre digo, o sea, yo les quiero dar el grueso de la materia, quizás los detalles más puntuales, cuánto dura en su ejercicio y demás, mejor verlos con la normativa vigente. Total, esos son datos, digamos, muy, muy sencillos de recabar dentro de la normativa. ¿Está bien? Gracias, profe. Ian tiene una pregunta. Profe, ¿Quién? Ah, Bien, sí, bien. sí. ¿cómo le va? ¿Quién toma la decisión en el Ejecutivo Nacional? ¿El presidente mismo? ¿En la selección de jueces? Sí. Sí. O sea, en la terna, la procuración no tiene nada que ver, ¿el Tesoro? No. Directamente el presidente es el que decide. Sí, porque el único miembro del Ejecutivo es el presidente.
Más allá de que nosotros por ahí tenemos ese error un poco común de considerar que el Ejecutivo se integra del presidente, vicepresidente, ministro, no, el Ejecutivo es uno, es el presidente. Y el presidente tiene sus colaboradores, vicepresidente, ministros, y su cuerpo de abogados que está dado por la Procuración del Tesoro. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias. Otra función importante, como les decía, es la administración de la plata, de la caja. Esto, con anterioridad a la existencia del Consejo de la Magistratura, dependía de la Corte Suprema, exclusivamente. Es decir, la Corte Suprema administraba el presupuesto, no solo de sí misma, sino de toda la justicia nacional. O sea, no solo de sí misma y del federal, sino también de la justicia nacional. Entonces, esto pasa a ser una de las principales funciones del Consejo de la Magistratura y de alguna manera libera a la Corte Suprema de una carga sumamente tediosa o importante, que es el de disponer de la plata. Si bien esto puede ser pensado como una quita de poder, en realidad para la Corte es un beneficio, porque le permite a la Corte ocuparse de lo que realmente importa, ¿no es cierto? Bueno, el Consejo de la Magistratura funciona en lo que tiene que ver con esto de manejar la plata. Es el Consejo de la Magistratura quien año tras año elaborará el proyecto o anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, para luego ser enviado al Ministerio de Economía para la realización del proyecto, la realización, incorporación en el proyecto de presupuesto de año tras año. Entonces, no solo va a hacer esto, sino que una vez asignado el presupuesto, el Consejo es quien lo va a ejecutar. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Todos? Sí, profesor. Muy bien. Creo que lo principal que vamos a tener que discutir, ¿no?, acá es actualmente el Consejo de la Magistratura, ¿cómo está integrado? Actualmente se integra de 3 jueces, ¿no? De 6 legisladores, sí. 2 abogados, un representante del Poder Ejecutivo Muy y bien. un representante del ámbito académico. Exacto, perfecto. Como si te lo supieras de memoria, mejor que yo que lo iba a leer, mira. Entonces, hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura se integra de la... ¿Quién me habló? Yo. ¿Puede volver a repetir que se me cortó? Emilio, ¿podés volver a repetir? Sí, cómo no. 3 jueces, 6 legisladores, 2 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, compañero. Bueno, con anterioridad a este régimen, había también un miembro, el presidente de la Corte Suprema también integraba el Consejo de la Magistratura. Hoy por hoy eso ya no está vigente. O sea, que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura en la actualidad son jueces nacionales y también un juez federal. ¿Hasta acá Y vamos? había un senador y un diputado más anteriormente. Había un senador y un diputado más. Exacto, sí. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Cuál fue el cambio que intenta introducir la ley que es dejada sin efecto en el fallo Rizzo? Lo que tenía que ver con la ley concretamente es, la ley cambiaba dos aspectos centrales. El primero era la cantidad de miembros del Consejo, ¿no?, que pasaban de ser 13 a ser 19, se agregaban representantes académicos y representantes de los jueces, perdón, de los abogados de la matrícula, ¿sí? Entonces pasaban de ser 13 miembros a ser 19 miembros, eso es dejado sin efecto, hoy por hoy son 13.
Y por otro lado, se disponía que la selección de esos miembros... Esperen, que voy a llamar a la perra. Me da un poquito de gaseosa. Muy bien, perdón, disculpen. Entonces, ese era uno de los puntos. Y el otro punto también era el cómo iban a ser elegidos. O sea, es decir, lo otro que cambia esta ley es que el procedimiento para seleccionar a los integrantes del Consejo iba a ser por elección popular y no de elección por estamento. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito que a mi criterio resultaba razonable o resulta razonable que quienes integran el Consejo sean elegidos por aquellos a quienes van a representar? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto justamente era un tema, y acá en respuesta, creo que lo que vos me decías a tu pregunta, o Keila o Rosa, no me acuerdo, efectivamente los miembros del Consejo duran 4 años y pueden ser reelegidos, y en cuanto a los requisitos que deben cumplir, se asimilan a los requisitos que se exigen para ser diputados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Hasta acá vamos? Perfecto. Habiendo hecho esta introducción acerca del Consejo de la Magistratura, vamos a intentar introducir algo relacionado con el fallo Rizzo. En realidad, lo que tengo dudas es cómo los agarro. Ay, esperen que la perra me va a volver loca. Bueno, si escuchan ahí un taladro, es mi perra. No molesta el ruido, al menos por acá no. ¿No se escucha? Porque a mí me está como llorando acá, al lado, perfecto. No se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vienen? ¿Quieren que avancemos con los fallos o para una primer clase están bien y prefieren que la clase siguiente veamos los 2 fallos y que tengan la oportunidad de leerlos? ¿Cómo ven esto? Yo no tengo problema. No tengo problema. ¿Cómo Profe, si quieres seguir adelante, mejor, porque por ahí lo podemos tener grabado y mientras leemos vamos mirando. Muy bien. Hablamos en clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? ¿Están todos de acuerdo con Juan? ¿O prefieren cortar? Digan ustedes, ¿eh? Yo La clase está re linda, pero bueno. Preferiría leer y encararlo más de lleno a la próxima clase, ya que el fallo Rizzo es bastante extenso. ¿Saben todos usar la herramienta de levantar la mano? ¿Sí? Sí, ya sé, sí. Bueno, a ver, levante la mano. Muy bien, ahí Daniel levantó la mano. Levante la mano, ¿quién quiere seguir? Yo levanto así porque no se usa la herramienta, no me salta acá. Bueno, Me parece que no va a Elisa, tener Ros... quórum si van a empezar ahí para no votar, me parece, Dor. Sí, puede ser. Vamos a hacer lo siguiente. Unas breves palabritas para enmarcarlos en la discusión del fallo. Juan Pablo, ahí te veo. Unas breves palabritas para enmarcarlos en la discusión del fallo, pero lo que les propongo es lo siguiente. La clase que viene es clase de repaso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar con lo que quede de la unidad. Dani va a dar Uriarte, que es el otro fallo de la unidad, y eventualmente voy a dar Rizzo. Y vamos a hacer la clase de repaso. Pero necesito que hagan ambas cosas, es decir, que aprovechen la clase de repaso, pero que si me están mandando a continuar la clase que viene con esta unidad, lean para la próxima clase algo de Uriarte o de Rizzo. Les voy a ser 100% honesta, pero ustedes saben, hasta ahora creo que no los defraudé, que cuando les dije que algo venía complicado, venía complicado.
Rizo y Uriarte son casos complejos, porque tienen muchas aristas. Entonces traten de leerlos antes de que dé la clase. Porque yo les puedo dar la clase, ¿sí? Como por ahí pretendía la posición encabezada por Juan Pablo, puedo dar la clase, pero lo más probable es que si ustedes no leyeron el fallo, haya muchas cuestiones que pese a que les dé la clase, se les pasen y que necesiten ser revisadas en una segunda clase. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a dar unas pautas generales relacionadas con Rizo, y si el tiempo me lo permite, algunas pautas muy chiquititas generales relacionadas con Uriarte, y los vemos a profundidad la clase que viene, pero léanlos. De verdad les digo que esta segunda, ustedes quizás, esta materia tradicionalmente fue considerada como el filtro, ¿no? Y después un poco eso se licuó porque apareció Obligaciones, que es otro gran filtro de la carrera, de este año también. Después aparece Quiebras, y después al final aparece DIPRI y ya se quieren suicidar, pero bueno, ya lo van a sufrir, Bueno, yo lo que les quiero decir es que esta segunda parte de análisis es el motivo por el cual análisis es un filtro. Es compleja. Todos los fallos son complejos, son avanzados. Inclusive para mí, yo no vengo a clases sin estudiar. Estas clases yo no las estudio en general. O sea, me tomo un buen rato para darles a ustedes una bajada de temas que les resulte sencilla. O sea, si la profesora les está diciendo que estudia y que no se lo toma a la ligera, traten de hacer lo propio, porque no es sencillo. ¿Sí? Se va complejizando mucho. Entonces, realmente necesita de ustedes ese esfuercito por tratar de leer. Aprovechen estas horas que yo no les doy clases para dedicarse a decir, bueno, en vez de tener clases presenciales, que si hubiéramos estado presenciales, sepan que hubiera dado las 3, 4 horas de clase. Si no hubiera, aprovechen eso como para tomarse, aunque sea, no sé, media horita para leer algo, un voto de alguno de los jueces, ¿sí? Algo, para estar en tema. El fallo Rizo, justamente como les decía, es el fallo en donde lo que la Corte va a analizar a instancias de Rizo, que Rizo era el presidente del Colegio de Abogados, lo que va a analizar es la legitimidad de la reforma de la ley que planteaba no solo un cambio en la integración del Consejo, la cantidad de miembros, sino también un cambio en la forma de elección. ¿Qué era lo que sucedía básicamente? ¿Qué es lo que cuestionaba Rizo? Rizo cuestionaba que el cambio en la cantidad de miembros lesionaba el concepto de equilibrio. Ustedes saben que hace un ratito leímos el artículo 114, el artículo 114 no determina cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos políticos, cuántos académicos. Eso está desligado por el convencional para una ley que lo reglamente. Lo que sí establece es que de alguna manera se tiene que procurar el equilibrio. Bueno, el fallo de la Corte se va a centrar en interpretar qué quiere decir el convencional constituyente cuando habla de procurar el equilibrio. Entonces, ¿cuándo se rompe el equilibrio? Y qué es más importante, lo que es más importante es de qué habla el convencional constituyente del 94 cuando nos habla de asegurar el equilibrio. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener dos posiciones, la posición de la mayoría y la noble posición de Zaffaroni en disidencia, en relación a qué es el equilibrio y cuándo se rompe el equilibrio. ¿Sí? Les adelanto que el voto de la mayoría declara inconstitucional, ya se los adelanté, la norma en este aspecto. Entonces pasamos de tener esos 19 a tener 13, a continuar con los 13 de la normativa anterior. La otra cuestión que se discutía tiene que ver en la forma de selección de los miembros del Consejo. Tradicionalmente los miembros del Consejo van a ser seleccionados por los propios representados de cada estamento, o sea, la legislatura mandará a sus senadores, el Ejecutivo mandará a su representante del Ejecutivo, los jueces mandarán a sus representantes jueces, los abogados de la matrícula mandarán a sus propios abogados, ¿sí? Y los académicos representados por la academia.
o sea, también representados seleccionados por la propia academia. Entonces, lo que cambiaba es que los integrantes del Consejo de la Magistratura iban a tener que ser seleccionados por el voto popular. Es decir, que se iba a incorporar a los votos que tradicionalmente hacemos, A los nuestros. a los nuestros, nosotros íbamos a tener que elegir quién representaba a los jueces, quién representaba a los políticos, quién a los académicos y quién a los abogados de la matrícula. De alguna manera, esto involucra o tiene como trasfondo, entonces, que esos que se postulan por los diferentes estamentos al Consejo de la Magistratura tengan que asociarse con algún partido político, porque ¿quién participa de las elecciones? Los partidos políticos. ¿Y cómo hacerse conocer? Exacto. Entonces, ahí tenían la discusión que se da, en torno a esta cuestión, son dos. Una tiene que ver con la cuestión de por qué el pueblo va a elegir a los representantes jueces, si en realidad los representantes jueces tienen que ser electos por los jueces. O sea, si lo que se quiere representar es el estamento de los jueces, ¿quién mejor que los jueces para elegir quién los representa? ¿Me explico? Esa es una discusión. Pero la otra discusión, también relacionada con esto de la forma de elección popular, es que, de alguna manera, si se habilitaba la elección popular, entonces se supone que los políticos, los académicos y los abogados debían tener una cierta asociación político-partidaria. En el caso de los jueces, esto está bastante reñido, porque se supone que los jueces tienen que estar independientes. Y más allá de que todos los jueces tienen una ideología, que esto es lo central del voto de Zaffaroni en este punto, todas las personas tienen una ideología, se supone que no está bueno que los jueces manifiesten su ideología. Entonces, si vos sometés a que los representantes de los jueces o de los otros estamentos que no tienen que ver con la política sean electos por el voto popular, los obligás a que tengan una relación político-partidaria. ¿Sí? Acá esto se los estoy explicando con mucha bajada, sin tratar de darle un contenido peyorativo, ni valorativo, ni una carga emotiva, ni nada. ¿Sí? Se los digo así para que ustedes puedan centrarse en cuál va a ser la discusión central del fallo Rizzo, tanto en el voto de la mayoría como en la disidencia de Zaffaroni. ¿Sí? Dani, vos habías levantado la mano, ¿querés decir algo? Imagínense la importancia que tenía esta problemática. Siempre los casos que llegan a la Corte generalmente se dice que tiene un cierto gravamen institucional o bastante importancia institucional. Imagínense la gravedad de esto que se dedujo, llega a la Corte a través de Persaltum, por salto de instancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo charlábamos, creo, las clases antes de las vacaciones, que después de la sentencia del tribunal de primer grado, del juez de grado, ¿sí? De primera instancia, directamente la segunda instancia fue la Corte. Esto solamente se hace en contados casos, ¿sí? Cuando, imagínense que la urgencia lo amerita, ¿sí? Claro. Bueno, gracias Daniel por eso. Elisa, ¿vos querías decir algo? No, lo que yo le quería decir es que ahora la entiendo lo que usted había manifestado, de que por qué pensaba que tiene que ser mejor por estamento que por voto popular. Eso De alguna manera, lo que yo creo, pero ustedes no estudian lo que yo creo, sino que yo lo que tengo que hacer es que ustedes tengan la capacidad de formar sus propias opiniones. Por eso me arrepentí al instante de haberles dado la opinión que yo tengo, que es válida, tan válida como la que pueden tener cualquiera de ustedes, pero lo que yo entiendo es que la elección popular, si bien puede favorecer a la transparencia y a brindar legitimidad y a despolitizar el Poder Judicial, la realidad también es que lo único en lo que al Consejo de la Magistratura y a las funciones del Consejo de la Magistratura refiere,
de alguna manera lo único que hace es modificar para que la representación no sea de los estamentos, sino del electorado. Entonces, el Consejo de la Magistratura dejaría de estar representado por los estamentos para estar representado, básicamente, estar representado y representando al electorado. O sea, las dos cosas. Pero bueno, lo discutimos si quieren la clase que viene, cuando ustedes hayan leído un poquito del contenido del fallo, y entonces lo hagamos de una manera un poco más dinámica. En cuanto al fallo Uriarte, el fallo Uriarte también está incorporado en esta unidad, aunque tiene que ver con una temática distinta. ¿Cuál es la temática del fallo Uriarte? La temática puntualmente es la asignación de jueces subrogantes. ¿Quiénes de ustedes saben lo que es un juez subrogante? ¿Alguien sabe? ¿No? Hola, profe, Hola. Hola, Laura. Puede ser que sea que cuando un juez de algún tribunal o juzgado se toma licencia, viene un juez de otro tribunal a reemplazarlo. Claro, exacto. Esperen, que estoy anotando algo que me mandaron acá. Un juez subrogante es un juez que no es titular, un juez suplente. ¿Sí? Esto quiere decir que cada juzgado va a tener su juez titular, que es aquel que concursó para llegar al puesto que tiene. Cuando ese juez titular se toma una licencia para viajar, porque está enfermo, o se muere, hasta que se sustancia el concurso pertinente para reemplazarlo, va a ser reemplazado por un juez subrogante. Es un juez suplente que va a subrogar, suplir, reemplazar al juez titular, que puede tener una licencia por un tiempo o permanente en el caso de que se muera, o que renuncie, o que se jubile. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones regular los mecanismos de subrogancia. Entonces, el problema que se da y se manifiesta en Uriarte es la aplicación de esos reglamentos de subrogancias aplicables para la jurisdicción federal. ¿Sí? Y fíjense ustedes que no es un tema menor este de disponer quiénes van a ser subrogantes. Imagínense ustedes lo siguiente, ¿no? Para que ustedes entren en un ejemplo muy burdo, pero para que ustedes entren en la discusión del tema. Imagínense que yo soy una jueza federal que, si bien no tengo una, digamos, una conocida ideología, ¿no?, político-partidaria, suelo tender hacia cierto tipo de decisiones, ¿sí? Y Daniel es otro juez federal, otro colega federal, que también tiene su propia ideología y suele estar, de alguna manera, emparentado con cierto tipo de decisiones. Supongamos que yo me tomo una licencia de maternidad porque nació mi hija Margarita, o va a nacer mi hija Margarita, y yo tengo dentro de mi juzgado unas causas políticas sumamente pesadas que involucran denuncias federales contra políticos de turno o no. ¿Está bien? Entonces, el rol de decidir cómo van a ser los regímenes de subrogancia que tiene a su cargo el Consejo no es un tema menor, porque en un abrir y cerrar de ojos, el Consejo podría dictar una reglamentación que disponga que los reemplazos se den de cierta manera, lo que le permitiría al Consejo, si yo me tomo licencia, influir en la decisión de quién va a ser mi reemplazante para tomar decisiones sobre las causas que yo tengo en mi juzgado. ¿Sí o no? Claro, como echa la ley, echa la trampa. A ver, Lorena. O sea que el juez subrogante se decide en el momento que va a reemplazar, no es que ya está de antemano decidido que va a ser tal persona. No, a ver, eso depende un poco de los reglamentos que fije el Consejo de la Magistratura.
Está bien, el Consejo de la Magistratura va a dictar los reglamentos, entre sus funciones está la de dictar los reglamentos para la designación de los jueces subrogantes, o sea, dicta los reglamentos y también los designa a los jueces subrogantes. Entonces, se supone que esos reglamentos tienen que ser lo suficientemente claros en cuanto a cuáles son los criterios. Te doy un ejemplo, Lorena, a ver si con esto te allano el camino. Te doy el ejemplo que yo vivo hoy a diario en el Consejo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? En el Consejo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos, entre otros, 24 juzgados de primera instancia contencioso administrativos. ¿Sí? 24 juzgados, o sea, del 1 al 24. El reglamento de subrogancias dispuesto por el Consejo de la Magistratura, ¿qué dice? Dice, el juzgado 1 subroga al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, y cuando llegas al 24, el 24 subroga al 1. ¿Sí? Entonces, ese es el reglamento, significa que si se muere el juez del juzgado 2, el que naturalmente lo va a subrogar es el 1. Ahora, podría suceder que el 1 no pueda, no quiera, también esté enfermo, también se muera, entonces ahí el reglamento prevé soluciones alternativas. ¿Está bien? Sí, está bien. También los reglamentos pueden disponer que si las vacancias son, por ejemplo, de más de 50 días, se siga tal mecanismo. Ahora, si las vacancias son de menos de 50 días o son cortas, se fije tal reglamento. ¿Está bien? Eso, o sea, puede fijar, el reglamento lo fija el Consejo, pero esa función, que parece menor, es sumamente importante. Porque de esa manera, el Consejo de la Magistratura tiene un as bajo la manga que no es menor, y es determinar quién va a ser el juez en determinados casos. ¿Sí? Esa es la discusión que se da en el caso de Uriarte, con un agravante. ¿Cuál es el agravante de Uriarte? Que el reglamento que estaba vigente no solo disponía la posibilidad de seleccionar como jueces subrogantes a jueces de otros juzgados, sino también a funcionarios, o sea, a alguien que no había concursado para juez. Una persona, supongamos este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo trabajo, les contaba, yo trabajo con Fabiana Safdie, que es jueza de cámara, ¿sí? Yo trabajo con ella hace ya 7 años. Jueza de cámara y aparte ahora consejera, representante de los jueces, del estamento de jueces. O sea, sus colegas jueces votaron y la votaron a ella para que los represente, ¿sí? Supongamos que estábamos trabajando en la justicia, Fabiana se toma una licencia para irse a estudiar afuera y dice, bueno, mi reemplazante es Belén, pero yo no concursé para juez. Entonces, el agravante que se daba en el caso de Uriarte es que el reglamento que estaba vigente y por el que discutí Uriarte habilitaba a que funcionarios que no son ni siquiera jueces, es decir, que no fueron examinados en un concurso de idoneidad, sean seleccionados como jueces subrogantes, por tiempo incluso indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con estos dos puntapiés, los invito a la clase que viene a leer los 2 fallos y a leer o volver a ver el contenido del examen parcial para poder hacer un repaso juntos. ¿Estamos? Ok, sí. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos entonces a esta segunda parte del año. Gracias Dani por toda la colaboración y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Gracias, profesores. Gracias. Gracias. Hasta luego.